tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo. Como usted sabe, es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos de un tema que es importante. Hablaremos de los desastres a la sociedad del riesgo desde una lectura geográfica. Para ello hemos invitado a la doctora María del Rocío Castillo Aja. Ella es profesora e investigadora titular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI 1, docente en los programas de licenciatura en Geografía, en el doctorado en Geografía del CUCH y también en la maestría en Urbanismo y Territorio del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues tenemos entendido que usted está trabajando desde el 2023 en un proyecto de investigación denominado Buscando sismos y tsunamis en el Pacífico Mexicano a partir de archivos históricos y sedimentarios. Platíquenos primero de este proyecto para luego ya ahondar en el tema de la sociedad de desastres desde el punto de vista geográfico. Bueno, el proyecto es como una continuación del trabajo que inicié en el doctorado y de hecho yo formo parte de un equipo a nivel nacional que trabajamos el tema de tsunamis con ese enfoque a partir de paleodepósitos, de archivos históricos, de sismología. Es un equipo bastante sui generis y pues es como el único equipo de investigación que está abordando esos temas con ese perfil en México. El único. Sí, está encabezado por la doctora María Teresa Ramírez Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, sí, es un tema muy complejo, entonces no lo puede desarrollar una sola persona. Claro, y tiene que ser multidisciplinario y sobre todo entre diversas universidades. Sí, porque aparte no hay muchos especialistas en el tema, entonces digamos que el personal no es tan abundante. Muy bien. Doctora, de manera recurrente vemos en los medios de comunicación que nos informan sobre los desastres en diversas partes del mundo, terremotos, huracanes, inundaciones, incluso en medios de comunicación los denominan desastres naturales. ¿Por qué este tema de los desastres es abordado por la geografía? ¿Cómo es que lo estudia la geografía y sobre todo qué avances concretos han impactado ya estos avances geográficos en salvar vidas de personas, por ejemplo? Bueno, en la comunicación cotidiana se denominan desastres naturales, una cosa que es incorrecta, porque los desastres no son naturales. Eso de atribuirles a la naturaleza el desastre, pues es algo como hasta cierto punto cómodo para políticos, para tomadores de decisiones. Entonces, bueno, se ha desarrollado toda una discusión en torno a ese concepto y bueno, la conclusión es que no son naturales. ¿Por qué? Porque el desastre ocurre cuando se afecta a un grupo de personas, a instalaciones, y eso es humano. Entonces nosotros como seres humanos tomamos las decisiones de dónde vivir, qué hacer con el terreno. Y la naturaleza tiene procesos que funcionan, eso sí, de manera natural, ¿no? Entonces, cuando estamos en contraposición con la lógica de funcionamiento de la naturaleza, pues lo que vamos construyendo son sociedades de riesgo. Es decir, el riesgo es un componente inminente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el riesgo se materializa en un desastre, pero que puede ser en muchos casos, en la mayoría de los casos, podría haber sido prevenido o mitigado cuando menos, ¿no? Pero ese transcurso de la naturaleza, como menciona, todas las ciudades están ubicadas, digamos, en zonas de riesgo, ¿no? La mayoría, supongo, porque no había antes la tecnología para poder decir, oye, no hay que construir aquí, no hay que asentarnos aquí. Cada vez es más la cantidad de personas expuestas porque cada vez tendemos más a concentrarnos en ciudades. O sea, ese es un fenómeno que es creciente, ¿no? Entonces, la forma en la que ocupamos el terreno, el territorio y cómo interactuamos con él, bueno, pues está regulado o mediado por la autoridad, ¿no? En muchos casos, digo, en la mayoría de los casos. Y entonces, bueno, ahí entran en juego una serie de intereses, ¿no? Vamos a pensar aquí en Guadalajara, ¿por qué nos vamos a ir a vivir a un lugar donde hubo barrancas y fueron rellenadas? Por la localización, por lo que cuesta el suelo, por lo que hay en lo que ya pusieron ahí.
Entonces hay también una lógica de mercado, ¿no? Entonces al momento que tomamos decisiones, como consumidores podríamos incidir en regular eso, ¿no? O sea, no comprar casas, por ejemplo, que estén en condiciones peligrosas, ¿no? O en lugares donde no es lo más adecuado. Pero siempre hay como todo un mercadeo que media y hay una serie de intereses y otra serie de factores que también, bueno, la autoridad, por ejemplo, hay instrumentos ya ahorita de planificación, de ordenación del territorio, pero no siempre se cumplen. O sea, la autoridad tiene que tener la capacidad para dar los permisos, para supervisar las obras, para ver que se esté cumpliendo la ley, ¿no? Sí, claro. Es más, para construir ordenamientos que sean lo más correcto posible, ¿no? Sí. Y no siempre ocurre eso. Entonces, no siempre ocurre por los intereses políticos y de mercado. O sea, hay demasiados intereses. Entonces eso va construyendo espacios en riesgo y entonces el riesgo se construye socialmente. La naturaleza ahí está, funciona. Sí, o sea, tenemos huracanes, tenemos temblores, tenemos tsunamis. Sí, son procesos naturales. Entonces, los asentamientos donde se construyen cosas es el problema. Sí, claro, cómo interactuamos con el territorio. Y eso es eminentemente geográfico. O sea, ¿por qué los geógrafos nos dedicamos, entre otros temas, a este? Porque esa interacción entre lo físico, lo humano, lo social, y ocurre en el territorio, y el territorio es uno de nuestras categorías de estudio, pues es como el ámbito natural para el geógrafo. Porque tenemos esa capacidad de dialogar y de comprender cómo funcionan los fenómenos naturales, cómo ocurren los procesos sociales, cómo se ocupa el territorio, cómo se construyen los marcos de regulación territorial. O sea, todo eso lo podemos leer, entender, dialogar, interactuar. Entonces, sí, el geógrafo tiene hoy más que nunca un papel muy importante en la construcción de las sociedades, ¿no? Claro, de las ciudades, ¿no? De las ciudades, de las áreas rurales, de las explotaciones mineras. O sea, todo tiene que ver con cómo usamos el terreno, ¿no? El territorio. Doctora, pero este fenómeno, me imagino ahorita, por ejemplo, zonas turísticas, hablamos de tsunamis, se construyen los complejos hoteleros cerca del mar, pero ocurre en todo el mundo. ¿No se sabía esto antes? No, bueno, los tsunamis son fenómenos que les denominamos tsunami ya de manera, vamos a decir, generalizada, a partir del gran tsunami de Chile de 1960. Pero bueno, si nosotros revisamos las crónicas, pues es el maremoto, ¿no? En español. Sí. Incluso en japonés hay muchas palabras diferentes que denominan diferentes formas, vamos a decir, de comportamiento del mar. Pero se escogió tsunami para que fuera general, para que todos, cuando escucháramos la palabra tsunami, entendiéramos a qué hacemos referencia, porque es un fenómeno sumamente peligroso. Entonces, ocurre sobre todo en las zonas de subducción y mayoritariamente se relaciona con sismos, ¿sí? Entonces, tienen que ser sismos grandes que tienen que tener ciertas características de profundidad, de magnitud, de comportamiento, de cómo interactúan las placas para que se produzca un tsunami. Y luego también la forma o la morfología de la costa pues va modificando, ya sea mitigando o magnificando el fenómeno, ¿no? Ya de cuando llega la ola al terreno particular, ¿no? Entonces, pues en el caso, por ejemplo, en el mundo, bueno, los catálogos de tsunamis pues dan cuenta de tsunamis muy antiguos, incluso ahorita ya con las investigaciones de paleotsunamis podemos hablar de tsunamis prehistóricos, ¿no? O sea que no tenemos la crónica, pero tenemos la evidencia sedimentaria. Entonces con eso lo que logramos es tener una ventana temporal mucho más amplia para comprender mejor el fenómeno. No son fenómenos que ocurran todos los días o que ocurran todos los años en el mismo lugar. Claro. Hay tsunamis todos los años, pero en el mismo lugar no es tan frecuente. Entonces tenemos que comprender en esos sitios qué tan frecuente es, por ejemplo, qué tan frecuentes son los tsunamis
en las costas de México. Muy bien. ¿Sí? Permítanos, doctora, vamos a hacer una pausa breve. Sí. Regresamos a Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Doctora Rocío Castillo Aja, cotidianamente y en su experiencia con base a la cantidad de estudios que ha realizado, ¿qué eventos contienen tal energía y magnitud para generar una mayor devastación? Los de carácter natural, que ya mencionó que no debemos llamarlos así, como el incidente derivado de un tsunami en Fukushima en 2011, por ejemplo, o Chernobyl en 1984, que ese es producto de la impericia humana, ¿no? Híjole, pues esa pregunta no es tan sencilla. Lo que pasa es que cuando el humano produce el fenómeno, pues podemos pensar que es totalmente prevenible. Pero cuando la dinámica del planeta produce los fenómenos, digo, ¿qué podemos hacer contra un sismo? No podemos hacer cosas para evitar que ocurran los sismos. Pero ¿qué sí podemos hacer? Pues tener normas de construcción para que los edificios no se caigan, por ejemplo. Entonces, la lógica es diferente, ¿no? Por eso, en la cuestión de los riesgos, hay como todo un grupo por fenómenos naturales y luego ya serían los riesgos antrópicos, ¿no? Que yo creo que tienen otra lógica y que pueden ser totalmente prevenibles porque nosotros mismos los producimos, ¿no? Ya el evento peligroso, ponemos a la gente a vivir ahí, o sea, se produce el desastre. Toda la cadena está del lado del ser humano, ¿no? En cambio, en los fenómenos naturales peligrosos que representan algún tipo de amenaza, bueno, pues hay fenómenos que podemos intentar controlar un poco. Vamos a decir, el agua, en las inundaciones, se pueden hacer cosas para que no baje tan rápido. Claro. Podemos actuar sobre cómo se está recubriendo la cuenca hidrográfica. O sea, hay diferentes tipos de fenómenos, ¿no? Hay unos que sabemos dónde van a ocurrir, no sabemos dónde, y hay otros que son completamente, o sea, que ocurren muy seguido, pero no sabemos exactamente el punto, ¿no? Por ejemplo, los tornados, son elementos como muy concretos, ¿no? Y hay temporada de tornados y hay una serie de instrumentos para medir cómo se están formando y todo, pero al momento que el tornado, por ejemplo, en Estados Unidos ya describe una ruta, bueno, ahí ya tiene que ver con cómo la gente está, vamos a decir, entrenada para interactuar con el tornado, si tiene refugios, si hay una serie de cuestiones, ¿no? Claro. Doctora, si no son desastres naturales, ¿cómo debemos llamarlos? Como medios de comunicación, me refiero. Desastres. Simplemente desastre. Sí. Así. Es un desastre, sí. Ajá. Pero no ponerle el natural. Porque ahorita lo más cómodo es echar la culpa a la naturaleza de la impericia humana, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cuál es el concepto favorito? Pues el cambio climático. Todo es culpa del cambio climático. Sí, y el cambio climático lo estamos... Provocado por bueno, los hombres, esa ¿no? sería pero entonces ya dices, es que es el cambio climático, es un fenómeno como intangible, como que no lo puedo controlar, ¿no? Cuando hay políticas ya a nivel mundial establecidas, muy claras, para ir tratando de frenar el ritmo, ¿no? O sea, de disminuir un poquito el ritmo en el que están ocurriendo los cambios, ¿no? Muy bien. Doctora, usted estudió la licenciatura en Geografía, maestría en Tecnologías de Información, el doctorado en Geografía. ¿Cómo llega una geógrafa como usted a interesarse precisamente en los temas que ha venido realizando, estos concretamente relacionados con desastres? Bueno, cuando uno estudia geografía se abre así como un mundo de posibilidades. Realmente podemos estudiar lo que queramos. Realmente, eso, o sea, es súper, súper vasto. Entonces, pues tenemos que ir eligiendo qué es lo que nos gusta para que estamos más capacitados. Y a mí me tocó el cambio tecnológico de hacer mapas, vamos a decir, de manera manual, a hacerlos en la computadora. Entonces,
yo casi desde que salí de la carrera me involucré en esta línea y empecé a trabajar en el área de los fenómenos naturales peligrosos. Entonces, ahí pues empecé a familiarizarme con la cuestión, toda la parte natural, pero también con la parte tecnológica y cartográfica. Entonces, por eso es que estudié una maestría en tecnologías de información y posteriormente ya en el doctorado, bueno, ya me enfoqué en el tema de tsunamis. Pero bueno, a lo largo de mi trayectoria siempre he estado como en el lado de haciendo atlas de riesgos o en ordenamientos en el área de sistemas de información geográfica, cartografía, ya más recientemente más abocada a los archivos históricos y sedimentarios. Pero eso es... Sí, doctora, ¿por qué le interesaron los tsunamis? Porque digo, en México, que yo sepa, usted nos va, pues no se han registrado tsunamis, ¿no? Grandes, de gran magnitud. Bueno, nosotros junto con el equipo en el que yo trabajo, que es con el maestro Luis Valdivia, sí. Estábamos haciendo el Atlas de Riesgos del Estado. De hecho, ya lo habíamos terminado. Ay, híjole. Y entonces estábamos haciendo la revisión de las notas de periódico en la hemeroteca del Informador. Y entonces, pues ya me pregunta Luis, oye, el tsunami de Cuyutlán, ¿cuándo fue? Le digo, pues fue en junio del 32. Sí, pero ¿qué día? Dije, ay, no sé, déjame ver, porque... Y entonces ya ahí nos damos cuenta que, bueno, caemos en la cuenta de que en las noticias se anuncia los efectos de un tsunami antes del día 22 de junio. Un tsunami grande en Tomatlán. Y entonces a partir de ahí es que yo entro en contacto con la doctora Ramírez Herrera y bueno, pues ella ya estaba trabajando el tema de tsunamis sobre todo en Guerrero, Oaxaca. Entonces sí, en México sí ha habido tsunamis grandes. Digamos que es un peligro subestimado. Y entonces sí toca estudiarlo porque a diferencia de otros países no tenemos la mayor parte de nuestra población en la costa. O sea, si uno ve un mapa de Estados Unidos, las costas tienen mucha población. En México no. Nuestra población está concentrada en la faja volcánica mexicana. Pero son lugares que están siendo sometidos a cada vez una mayor presión por ocuparlos. Y como usted decía, queremos salir del hotel y poner el pie en la playa, ¿no? O sea, no caminar tantito, sino ahí. Entonces, esa localización de las personas tan cerca, estamos en una zona de subducción, o sea, por eso México es un país sísmico, y aquí sí hay tsunamigénicos. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, de los que tenemos históricos, o sea, comprobados, pues tenemos el de 1932. Lo que pasa es que en esa época pues no vivía mucha gente en la costa. Entonces no, digamos que no fue, vamos a decir, un desastre, porque había muy poca gente y se pudieron salvar. Pero ante un escenario de que cada vez estamos ocupando más las costas, bueno, sí tenemos que saber si pueden ocurrir, cómo han ocurrido, todas esas preguntas que tratamos de responder, ¿no? ¿Cuál ha sido el más reciente en Jalisco? En Jalisco el del 95. El de 1995 en La Manzanilla, o sea, el sismo fue 8 y el tsunami, bueno, hay fotografías, ¿no? de cómo iba entrando el agua y sí afectó toda la zona costera, pues como desde Manzanillo hasta Careyes, más o menos. Pero Manzanilla de La Paz. Sí, ese es Manzanilla de La Paz, es cerca de Mazamitla, no, en La Manzanilla. En La Manzanilla, en la bahía de La Manzanilla. Sí. Ahí es donde tenemos como que el punto más, donde fue tuvo mayor magnitud. Bueno, ¿y cómo llegamos a convertirnos en sociedades de riesgo? Pues con este proceso. Por asentarnos en zonas. En zonas peligrosas, sí. Por no conocer cómo funciona la naturaleza. A veces los nombres de los lugares ya te dicen cómo funciona, ¿no? Si yo compro una casa en un lugar que se llama
no sé, lagos de no sé qué, pues, a lo mejor hubo algún lago, alguna laguna, o los patos, o a veces, y si uno ve los nombres de los lugares, muchas veces con el puro nombre entiendes qué pudo haber pasado ahí. Sí. Sí, entonces la forma de construirlo es no conocer cómo funciona la naturaleza, que los responsables de salvaguardar la integridad de las personas, o sea, todas las autoridades y demás, pues no se hacen los estudios, vamos a decir, con el rigor que se requiere. Cuando están trazadas las unidades que restringen los usos, o sea, decir, no, pues le cambio la etiqueta y ahora sí ya doy el permiso. Sí, muy bien. Entonces sí. Doctora, la voy a interrumpir, pero ahorita nos vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Sí. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Doctora Rocío Castillo, ¿cuál es la lectura que se hace desde la geografía precisamente de estas sociedades de riesgo en la que nos hemos estado convirtiendo y bueno, que seguimos convirtiéndonos, ¿no? Sí, bueno, vamos a pensar que hacemos una lectura espacial, pero también tenemos que hacer una lectura temporal, ¿no? O sea, lo que tenemos ahorita no se hizo de la noche a la mañana, es producto de un devenir histórico y que va acumulando una serie de decisiones, ¿no? Y de conocimientos, digo, porque en cada momento hemos tenido un conocimiento de cómo funcionan las cosas y en función de eso y de los intereses y de los grupos de poder y etcétera, pues se van tomando las decisiones, ¿no? Por ejemplo, la decisión de los españoles de dónde poner la ciudad. Claro que había un criterio de queremos estar cerca del agua, porque había que cargarla, ¿no? Entonces, esa lógica de voy ocupando el territorio, voy utilizando los recursos y voy haciendo modificaciones en el territorio. Entonces, lo que tenemos ahorita, por ejemplo, en las ciudades, es, yo puedo vivir en un lugar que cuando compré estaba, vamos a decir, bien, y de repente me empiezo a dar cuenta que se empieza a inundar. ¿Por qué? Porque va creciendo la ciudad, se van modificando. A lo mejor yo estoy en la parte media de la cuenca y se modificó lo que está en la parte en otra alta. zona afectaron donde Claro, compró, claro. ¿no? Entonces estamos en un sistema que lo que se hace en un punto afecta a otros. Entonces, pues lo que se tienen que tomar pues son medidas ya más complejas que ya tienen que ver con la gestión del riesgo, ¿no? Que es el enfoque que ahorita se está usando para no ser una sociedad que solo reacciona ante el desastre. O sea, ocurre el desastre y entonces es cuando me doy cuenta de, ay, pues tantas personas perdieron las casas, es una reacción, ¿no? En cambio, si yo tengo, como sociedad, tenemos una política de gestión integral del riesgo, pues tenemos medidas proactivas, o sea, que hacemos cosas antes, previniendo de que pueden ocurrir los fenómenos y que pueden incluso ocurrir los desastres. Lo que se intenta es que no ocurra el desastre o con esas magnitudes que de repente nos golpean, ¿no? Claro. Doctor, estamos en una zona metropolitana que ha crecido en forma anárquica en algunas áreas y, bueno, ha prevalecido recientemente la construcción de edificios. Usted menciona, estamos en una zona sísmica, México, Jalisco no es la excepción. Yo le preguntaré, ¿hay normas precisamente para la construcción de estos edificios, evitar desastres y no seguir siendo, bueno, de hecho somos una sociedad de riesgo, sobre todo la gente que le gusta vivir en edificios altos, pues seguramente les gusta mucho el riesgo. Pero estas personas, si ocurriera algo natural, un desastre, ¿estarían protegidas? Bueno, aquí lo que hay que pensar es que si la localización de Guadalajara, estamos en una zona sísmica y las fuentes sísmicas, o sea, los sismos que nos pueden afectar, pues pueden venir de diferentes lugares. Entonces pueden tener diferentes características, ¿no? Entonces, bueno, después del sismo de 1985, sí, que sobre todo afectó a la Ciudad de México, pero bueno, no hay que olvidar el sur de Jalisco. Sí, Ciudad Guzmán. Sí se hizo toda una normatividad para las construcciones, ¿no? Y es lo que se aplica. Entonces, bueno, vamos a decir que en las normas
Hay normas de acuerdo al nivel de conocimiento técnico, científico de cada momento, y el segundo paso es que se apliquen. Y el tercer, o sea, que el constructor conozca la norma y construya con esa norma. Y que el que da los permisos, pues tenga la capacidad para supervisar esas construcciones, ¿no? Entonces, si falla alguno de esos componentes, bueno, podríamos tener construcciones no tan seguras. O sea, eso no lo vamos a saber a ciencia cierta hasta que ocurra un sismo grande y que someta vamos a decir, ese estrés a los edificios. Uh-huh. Pero cuando las normas son correctas y se aplican correctamente, y el ejemplo, por ejemplo, es Japón. O sea, ellos están en un lugar súper sísmico con sismos de altas magnitudes, y no tienen las pérdidas por colapso, por ejemplo. Sí, entonces, sí, tiene que mucho que ver. Ahora, no es lo mismo un edificio construido, vamos a pensar en la Ciudad de México, antes de las normas, no sé, en los 50s, en los 60s, a después de la norma, ¿no? Si ya cuando los edificios se caen después de la norma, bueno, ahí sí algo falló, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, en Jalisco, si hay normas, aquí habrá que pensar si se están cumpliendo o no. Sí, o sea, hay toda una serie de procesos, ¿no? Para hacer que las normas se cumplan y que cuando tú adquieres una propiedad en un edificio, o sea, vertical, pues sí tengas esa información. Ahora no está mal preguntar como cliente, pues con qué normas construyeron, ¿no? Claro. Sí. O sea, acuérdense, nosotros somos los clientes y nosotros podemos modular un poco el mercado. Por supuesto. Sí. ¿Y las autoridades les hacen caso a ustedes como especialistas? ¿Los toman en cuenta? Lo que se establece, incluso en el Sistema Nacional de Protección Civil, es que hay comités científicos que asesoran. El ejemplo, por ejemplo, es el del Popocatépetl, ¿no? Hay comités científicos hay comité científico que asesora a la Unidad de Protección Civil, sí. O sea, sí se tiene que fortalecer más esa relación entre la autoridad y los científicos, pero el esquema sí está plasmado, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Le agradezco, doctora María del Rocío Castillo Aja, profesora investigadora titular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y docente en los programas de licenciatura en Geografía, el doctorado en Geografía del CUSH y la maestría en Urbanismo y Territorio del CUAD. Muchas gracias, doctora. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, recientemente se dio a conocer un informe mundial de la felicidad 2024. Este informe se centró este año por primera vez en analizar la felicidad en diferentes etapas de la vida. Pero Finlandia es el puesto número 1, Afganistán es el 143. Es una encuesta que se realizó en 143 países. Este informe se realizó con base en los resultados de esta encuesta realizada en 143 países. Finlandia número 1, Afganistán el 143, el más infeliz. Pero México resulta que está en el lugar número 25. Los mexicanos son los más felices de Latinoamérica, cuando menos es lo que dice este informe de la ONU y que fue realizado por diversas instancias, auspiciado por supuesto por la ONU. Para hablar de la felicidad, concretamente nos acompaña el maestro Alejandro Fuerte, él es jefe del Departamento de Filosofía del CUSH, y el doctor Pietro Montanari. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. El doctor Pietro Montanari, profesor investigador del Departamento de Filosofía del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, ellos van a hablar desde el punto de vista de la filosofía de la felicidad en términos filosóficos, porque yo considero, no sé usted cómo lo considera, también nuestros especialistas, que la felicidad pues es subjetiva, aunque hay quien dice que puede ser objetiva con base a diversos parámetros. Maestro Alejandro Fuerte, ¿qué opina de este informe de la felicidad mundial 2024? Bueno, a mí me parece, primero, vamos a hacer como una especie de razonamiento lógico. Esa encuesta entrevista aproximadamente de los mexicanos a menos de 1,000. Esa muestra, por ende, no es significativa. Uh-huh. ¿Por qué?
Porque se trata de un razonamiento inductivo. Un razonamiento inductivo es un razonamiento que se basa en datos de la experiencia. Pero como nuestra población es mucho mayor a la muestra que ellos toman, fácilmente se pueden encontrar contraejemplos a lo que ellos están señalando. Es decir, sería tan simple como entrevistar a las personas que tienen problemas vinculados con la seguridad, ¿sí? Desaparecidos, pobreza, etc. Y encontraríamos un número mucho mayor que dirían que no están de acuerdo con esos resultados. Entonces, a nivel metodológico, yo le haría la objeción a ese estudio, ¿sí? Porque diría simplemente es un razonamiento inductivo y la muestra no es significativa. Claro, no digo que no haya quienes en México no sean felices. De seguro habrá gente feliz en nuestro país, pero no podríamos generalizar que todos los mexicanos se sientan felices. Sí, como lo afirma esta encuesta, ¿no? Este informe. Exactamente, exactamente. Doctor Pietro Montanari, ¿qué es la felicidad desde el punto de vista filosófico? Bueno, para generalizar mucho, hay una diferencia entre, creo, modernos y antiguos, y se podría plantear en estos términos para los modernos muy generalmente, ¿no? Hablando, la felicidad puede ser algo que tiene que ver con bienestar, riqueza material y aspectos exteriores, por así decir, ¿no? Es con el placer y estas cosas. Los antiguos, en particular los filósofos, los científicos antiguos, los intelectuales, se esforzaron al revés de dar una idea más noble y objetiva de lo que puede hacer ser felices. Entonces, a lo mejor hay una diferencia en este sentido, ¿no? Y para empezar a contestar qué puede ser la felicidad para un filósofo antiguo, por ejemplo, generalmente la respuesta habría sido cultivar a sí mismos, autocontrol, autodominio, tratar de dominar las pasiones, las emociones. Este tipo de enfoque era lo de los sabios antiguos, mientras a lo mejor también para el sentido común y los pueblos antiguamente, para la mayoría de las personas, sí, a lo mejor también para ellos, como para muchos de nosotros, ser feliz significa tener un cierto nivel de vida, una cierta suerte, aspecto exterior, todas estas cosas, ¿no? Pero los filósofos se esforzaron de dar una respuesta distinta a este tipo de pregunta, en el sentido un poco de lo que platicaba. Claro, eso que mencionó, ese como los estoicos manejaban así, por el ejemplo, control de las pasiones, sí. Y todo eso. El primero que se fue en este sentido, en el sentido de los estoicos, entonces de este autocontrol, ¿no? En Cratea fue Sócrates por un lado y Demócrito fue uno de los primeros que inauguró este tipo de reflexión. Sí. Sí. Maestro Alejandro Fuerte. A mí me parece muy oportuno mencionar a los estoicos. Lo voy a explicar de otra manera. Podríamos decir que la felicidad, si quisiéramos una definición, podríamos decir que se trata de un bien, de un bienestar. Un bienestar. Un bienestar que puede ser físico, psicológico, espiritual. Spinoza, filósofo de la modernidad, tiene una obra que se llama Ética. Y en la ética nos muestra cómo la mayoría de los seres humanos buscan la felicidad exteriormente. Cuando digo exteriormente quiere decir, por ejemplo, en objetos. Cosas materiales. En cosas materiales o en placeres también, en reconocimientos también. Pero lo interesante es el giro que Spinoza da, porque él considera que todos nuestros esfuerzos hacia el exterior pueden ser vanos, porque en última instancia la felicidad es interior, de manera que de lo que se trata estoicamente es de lograr un autodominio, una prudencia con respecto al comportamiento, con respecto a las pasiones. En ese sentido no dependes de los demás, ¿sí? O sea, cuando buscamos la felicidad
digamos, en los bienes materiales son contingentes, pueden estar, pero pueden también desaparecer, más aún en un contexto donde hay tanta inseguridad. Claro, como es el caso de México. Exactamente. O incluso las relaciones amorosas, que muchas personas consideran que la felicidad pues, es encontrar a su pareja ideal. Bien, de cualquier manera, las relaciones amorosas, aunque sean bien cultivadas, dado que somos finitos, si el ser amado muere, entonces serás infeliz. El asunto es que podamos estoicamente distinguir qué depende de uno y qué es lo que no depende de uno. De manera tal que en este caso la felicidad está ligada con la ética, ¿sí? Porque en este caso se trata de una especie de formarse internamente y estar preparado para la adversidad de las circunstancias. Muy bien. Doctor Pietro Montanari. Aquí, para reconectarme con lo que acaba de decir el doctor Fuerte, la idea quizás de la relación entre felicidad y ética para nosotros modernos, desde un punto de vista filosófico, es complicada, porque voy a hacer solo dos ejemplos muy rápidamente, ¿no? Freud, el principio de placer. Según la perspectiva de Freud, la civilización, en cierto sentido, se construye renunciando en amplia medida a la satisfacción de los placeres, a gran parte de los placeres, o por lo menos aprendiendo a diferir los placeres, ¿no? Postergarlos, o también sublimándolos, es decir, transformándolos de placeres que pueden ser destructivos a placeres que pueden ser más útiles para la convivencia civil, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, este tipo de enfoque que representa y justamente, ¿por qué? Porque hemos reducido el placer al elemento pulsional del deseo, ¿no? Y otro ejemplo filosófico que podemos hacer, que es muy importante, es lo de Kant. Kant, por ejemplo, dice la cosa más importante en la moral no es la felicidad, no es la eudaimonía, no es la felicidad, sino es el imperativo categórico, es el deber. Y nosotros cuando tomamos decisiones tenemos que razonar desde este punto de vista, desde el punto de vista del imperativo, de lo que debemos hacer. Y en muchísimos casos lo que debemos hacer es algo que nos aleja mucho del placer, es algo que puede también ser causa de sufrimiento y de dolor, mas sin embargo tenemos que hacerlo, porque es moral hacerlo, es ético hacerlo. Entonces, con estos dos ejemplos, la filosofía moderna, por así decir, complica mucho nuestra relación con la felicidad y esto es algo del cual tenemos que con el cual tenemos que lidiar, ¿no? Y por supuesto, hay también varios enfoques que aceptan la felicidad, pero la filosofía tiene una voz bastante severa a este respecto, a la filosofía contemporánea. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Llegamos a la parte final de Catalejo. El tema es la felicidad desde el punto de vista filosófico. Bueno, este informe de la felicidad mundial 2024 está sustentado en parámetros que son tangibles. Por ejemplo, se pregunta a los entrevistados su nivel de ingreso, si tienen vivienda, alimentación, vestido, el bienestar social, educación, todo ese tipo de cosas que se pueden medir mediante parámetros. Sin embargo, y yo coincido con lo que mencionaba el maestro Alejandro Fuerte, nosotros podemos tener todo eso, pero sentirnos infelices. Entonces, la felicidad es algo interno y no externo. Maestro Alejandro Fuerte, doctor Pietro Montanari, iniciamos con usted, maestro Alejandro Fuerte. Sí, todos esos elementos les podríamos llamar como indicadores, lo que se plantea en el estudio, digamos, vinculados a la prosperidad, a la imagen, etcétera. Y efectivamente muchas personas pueden ser felices de esa manera, sí. Pero como decía, los bienes exteriores
son contingentes, se pueden perder en cualquier momento. Pero aun cuando los conserven, hay que considerar también cómo lo han logrado. En México habrá quienes de manera ilícita habrán obtenido sus riquezas y pueden en apariencia ser felices. Pero hay que considerar que no todo radica, digamos, en el dinero, no todo radica en las propiedades. Si esa persona tiene, digamos, vidas que debe, o sea, si esa persona tiene culpas, en algún momento de su vida, digámoslo así, se va a ver como en un espejo y va a observar que todo lo que ha logrado es vano y va a reconocer que no es feliz. Entonces, en ese sentido decía, la felicidad no hay que vincularla tanto a lo externo, sino a un proceso de formación interno, un proceso, digamos, psicológico, de depuración, ¿sí? Yo ahí retomando un poquito lo que decía el doctor Pietro sobre Freud, yo diría que incluso el propio Freud estaba limitado en su concepción del hombre, porque lo veía desde una perspectiva muy sensualista. En El malestar en la cultura define la felicidad en términos de placer, de que el hombre experimente sensaciones placenteras, como puede ser a través de las relaciones sexuales. Y la infelicidad la consideraba como el displacer. E incluso decía Freud, literalmente, que el hombre con frecuencia se siente feliz por el solo hecho de haber escapado de la desgracia. ¿Sí? O sea, hay acontecimientos que pueden ser, digamos, adversos, Claro. ¿sí? Y simplemente con que no te toque, podríamos poner ejemplos de nuestro contexto, ¿sí? De inseguridad, de secuestros, con que no te toque ya, con eso estás bien, estás feliz. Sin embargo, pienso que la felicidad es más bien como un cultivo, que uno se va haciendo cotidianamente, de manera tal, yo la vería como un poquito al estilo antiguo, como decía Pietro, o sea, más hacia la contemplación. O sea, la contemplación puede ser en lo estético, puede ser en la naturaleza, y un aprendizaje, un continuo rectificar los errores, porque uno se equivoca como ser humano, reconocer los errores, madurar y ser ético. O sea, realmente para mí, un poquito también en lo que decía el doctor Pietro sobre Kant, o sea, realmente Kant en la ética no le daría tanta importancia a la felicidad, sino a la virtud, a la justicia. Y para muchos el simple hecho de lograr la virtud equivale a ser feliz. Muy bien. Doctor Pietro Montanari. No, sí, todas las cosas que acaba de decir el doctor Alejandro son exactamente esto. En la filosofía antigua, esta es la apuesta nueva que empieza un poco con Sócrates y con la escuela socrática, las varias escuelas socráticas. Entonces, la idea es que la felicidad está sobre todo en el cuidado del alma, ¿no? Esto es el pensamiento de Sócrates, básicamente. Entonces, la única manera que tenemos para ser felices no es obsesionarnos con bienes y cosas que son afuera de nuestro alcance, fundamentalmente sobre los cuales no podemos controlar mucho las cosas, sino la única cosa que nos pertenece, ¿no? Y que está siempre ahí con nosotros en los momentos buenos y malos, fáciles y los difíciles, que somos nosotros mismos, nuestras almas, por así decirlo, nuestra psique, como la llamaba. Y entonces el cuidado del alma se transforma en el objeto fundamental del cultivo de la virtud, ¿no? De ahí, pero hay muchísimas luego caminos, ¿no? Muchísimas escuelas, desde los cirenaicos que enfatizan el elemento del placer también sensual, ¿no? A los platónicos, Jenofonte, que a veces son más, por así decir, severos y rígidos y enfatizan mucho más otro tipo de placer, el placer espiritual, el cultivo de la virtud. Una escuela interesante, sin duda, fue la escuela epicurea, un poco más tarde,
Y allá la idea era justamente, por ejemplo, de evitar más bien los turbamentos del alma, ¿no? y hasta que fuera posible los dolores del cuerpo, ¿no? Estos son los que producen, y por lo que fuera posible únicamente tratar de perseguir los placeres, satisfacer los placeres que son necesarios, es decir, los placeres que tienen que ver con el hambre, la sed y cubrirse del frío, si hace frío, cosas muy elementares. Todo lo demás son los que los epicureos llamaban los placeres catastemáticos, que son los placeres que implican exactamente un estado donde tu alma no está turbada por ningún tipo de deseos inútiles, aspiraciones inútiles. Entonces, por ejemplo, ellos decían también de cultivar las amistades, pero si fuera posible estar más lejanos posibles de la política y de los negocios y este tipo de cosas. Buenos consejos desde entonces. Pero me gustó eso que menciona, doctor. La felicidad está en el cuidado del alma. Eso Exacto. Me agradó, esa frase. Y yo les preguntaría casi como resumen y sus conclusiones. ¿Puede una persona ser realmente feliz? ¿Se puede alcanzar la felicidad? Maestro Alejandro Fuerte. No, yo pienso que sí es alcanzable la felicidad, pero hay que entender que la felicidad no es eterna. O sea, la podemos gozar en cierto periodo de la vida y simplemente disfrutar cuando se da. Y cuando no sea el caso, digamos, asumir y buscar de nueva cuenta un encuentro con la felicidad. O sea, puede ser a través de la naturaleza, puede ser a través del estudio, puede ser a través de una relación con una persona. O sea, no es permanente, o sea, no claro. Es un estado permanente, pero sí es alcanzable. Incluso en el día se puede tener momentos de felicidad y otros profundamente de infelicidad, ¿no? Sí, de placer y displacer, como diría Freud. Así es, sí. Doctor Pietro Montanari, ¿se puede alcanzar plenamente la felicidad? Plenamente lo dudo, plenamente, pero en la perspectiva que estamos ahora platicando, que es esta del cultivo de la virtud, del cuidado del alma, etcétera, que era la vía de los filósofos antiguos, de la mayoría de ellos, es posible empezar a hacer de nosotros propios algunas conductas, comportamientos que paulatinamente nos acostumbran a resistir más a los eventos desagradables, sobre todo infelices, que inevitablemente nos tocan. Y entonces, desde el punto de vista de Aristóteles, Platón, este era un factor fundamental de la ética, ¿no? Acostumbrarse a reaccionar de una determinada manera, tener determinados tipos de conductas, y a medida en que te acostumbras, paulatinamente tú te vuelves la persona que es capaz de tolerar estas cosas. Pero, sin duda, si tuviera que cerrar con una, ¿no? Es una lucha. Tratar de ser virtuoso, entonces de no hacer de manera tal que estas inevitables felicidades y infelicidades, ¿no? que ocurren en continuación, por un lado te levanten hacia el cielo y luego te aplasten, claro. Para tratar de mantener una constancia es mucho trabajo y es una lucha, ¿no? Los antiguos lo interpretaban de esta manera. Sí, una lucha permanente, diaria. Para tratar de autodominarse. Claro. Muy bien, pues llegamos al final. Muchas gracias. Le agradezco, maestro José Alejandro Fuerte, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Pietro Montanari, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.